Ghoul es uno de los demonios más populares del folclore árabe. Su leyenda se remonta a la tradición preislámica, es decir, a las creencias politeístas y paganas de los beduinos, mucho antes de la aparición de las religiones abrámicas en la península arábiga. Según el mito, son cadáveres que fueron devueltos a la vida por medio de la brujería o por acción demoníaca, emergiendo como cadáveres reanimados o no muertos, convirtiéndose en esclavos del hechicero o demonio, realizando cualquier tarea que sus amos les pidan. Estos demonios habitan en lugares apartados e inhóspitos, como el desierto, las cavernas o los cementerios, escondidos de la vista de cualquier humano. Los Ghoul profanan las tumbas alimentándose de la carne muerta de un fallecido reciente, pero en ocasiones los Ghoul pueden atacar y raptar a las personas para alimentarse de su carne viva, en especial los niños. Deambula por las noches, irrumpiendo las casas, raptando a los infantes, para después alimentarse de su carne y beber su sangre. Otra leyenda cuenta que cuando una persona mata a su prójimo para después devorar su carne, la persona queda maldita. Lentamente se transforma en un Ghoul, siendo expulsado de su tribu, condenado a vagar por el desierto eternamente. El mito fue utilizado por los miembros de las tribus nómadas de Arabia como una forma de condenar el canibalismo y el asesinato, puesto que vagaban por el desierto y muchas veces las provisiones no podían satisfacer a todos los miembros de la tribu. La palabra Ghoul viene del árabe antiguo al-Ghul, que significa demonio. Existe la variante Gala, que significa apoderarse. También el término Ghoul se utiliza para describir a una persona fanática de lo macabro o contra los saqueadores de tumbas. Muchos apuntan que el origen de esta palabra viene del acadio antiguo Galu, siendo los demonios que habitan el Ersetu, es decir, el inframundo acadio. A su vez, para nombrar a la hembra de esta especie, se le conoce como Al-Gola o Gula. El término Gilan se utiliza para referirse en plural a estos demonios. Los Gilan son seres bastante astutos, cuentan con fuerza sobrehumana, pueden ver en la oscuridad y cuentan con un excelente olfato con el que pueden detectar y diferenciar a los humanos vivos y muertos. Estas criaturas nunca envejecen y prefieren atacar en grupo. Tienen la habilidad de cambiar de forma, adoptando la apariencia de una hiena, un buitre, un ibis y otro animal del desierto. Tras la increíble expansión musulmana en los siglos 7 al 8, el mito del Ghoul se transmitió a otros pueblos, por lo que no es raro que muchas personas afirmen que los Ghoul habitan el desierto de Arabia, el Sahara, los desiertos de Irán y Afganistán. Estas criaturas se aparecen a viajeros inexpertos que tratan de cruzar el desierto. El Ghoul se ofrece como guía para indicarles qué camino deben tomar, dándoles falsas indicaciones para desorientarlos y llevarlos a su muerte, para después devorarlos. Otras veces el Ghoul puede tomar la forma de una bella mujer para engañar a los hombres o la de un hombre fornido para atraer a las mujeres, utilizando su disfraz para llevar a su presa a lo más profundo del desierto, apartados de todo rastro de civilización, y cuando ambos se encuentran cara a cara, el disfraz desaparece revelando una grotesca criatura que se abalanza sobre su víctima devorándola. El Ghoul puede tomar la apariencia de su víctima previa. Sin embargo, para saber si un Ghoul anda cerca, es el característico olor a descomposición que los acompaña. Asimismo, al cambiar de forma, en la transformación deja al descubierto sus pies, los cuales siempre están volteados. La palabra Ghoul fue llevada a Europa en 1704, cuando Antoine Galland tradujo Las Mil y una Noches al francés. Desde entonces, el concepto de Ghoul se introdujo en la sociedad europea como la de uno muerto que frecuenta los cementerios y se alimenta de carne putrefacta. Su mito es similar a los vampiros y hombres lobo. Existen múltiples formas de matar a un Ghoul. Las más conocidas es usar una cruz, agua bendita o decapitar la cabeza del demonio con una espada de plata. Sin embargo, estas soluciones se deben a la influencia cristiana sobre los autores, quienes incluyeron al Ghoul en multitud de novelas fantásticas y de terror en Europa para el siglo XVIII y XIX. En la tradición islámica, para descubrir si una persona fue reanimada para convertirse después en Ghoul, es ubicar la tumba del difunto
y si en esta hay trozos y restos de carne devorados dentro de la bóveda del cuerpo, así como esparcidos por el lugar, entonces el cadáver es un ghoul. Por lo tanto, se le debe cortar la cabeza al demonio, incinerando su cuerpo al instante, asegurándose que quede reducido a cenizas. Para purificar los lugares donde estuvo la criatura, así como alejarla de los hogares de la gente, se debe usar el agua sagrada del pozo de Zamzam, ubicada en la mezquita de Al-Masjid Al-Haram, debiéndose recitar los versos y oraciones del Corán, como el verso al trono y el Adhan u oración diaria. Al recitarlos, invoca la presencia de Alá para repeler a los seres impios como los jinn, es decir, los genios, y los shayatin, demonios. Estas oraciones otorgan la protección a los viajeros para cumplir su travesía por el desierto, usándose muchas veces en los exorcismos. Es así como concluye esta historia. Quiero mandar un saludo a Juan José Medina Zarate y a Ricky Ricardo. También quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a todos mis suscriptores que me siguen desde Guatemala, Paraguay, México, la gente de Perú y Colombia. Muchas gracias. Si quieres que te mande un saludo en el próximo video, puedes dejármelo en los comentarios. Espero que te haya encantado el video. Puedes apoyarme regalándome un me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte para que esta comunidad siga creciendo. Puedes dejar en los comentarios qué otra historia o misterio quieres que hable en el canal. Tu nombre aparecerá al final de cada video. Yo soy Misterios Kev, me despido y hasta la próxima.